Bueno, ya el 24 de julio hizo un mes del terrible doblete sísmico que bueno, enlutó a toda una nación, porque más allá de que fueron afectados 3 estados de Venezuela, uno de ellos, que fue el estado de La Guaira, fue el más afectado en infraestructura, en vidas humanas, que es lo que más triste ha pasado pues, en esta terrible tragedia. Hasta ahora, pues, la parte oficial de los fallecidos, tenemos 5.546 personas fallecidas, declaradas fallecidas, 16.740 heridos, rescatados 6.462, familias atendidas 128.324, campamentos transitorios 107, personas en campamentos 23.811, damnificados 17.907, edificios afectados 856, edificios colapsados 190. No es tan fácil poder determinar la cantidad de personas desaparecidas, porque evidentemente todavía hay escombros que se están levantando, y entonces sería como que irresponsable decir, mira, hay tantas personas desaparecidas todavía, pues. Siguen todavía equipos extranjeros y pues los nuestros en Venezuela ya para levantar los escombros y empezar pues lo más difícil, que es la reconstrucción. Nunca vamos a dejar de sorprendernos de lo que pueda haber abajo. Pueden ser muchas personas tapiadas o no, pues. La presidenta Delcy Rodríguez ya se ha encargado desde el día 1, levantando toda la información correspondiente para que nadie se quede desasistido de todo lo que ha sucedido, pues. Más allá de las pérdidas humanas, que es lo más difícil porque eso nunca se va a recuperar, y más allá de recuperar la infraestructura, es el acompañamiento a las familias, a los que presenciaron ese terrible suceso. Es el acompañamiento pues, psicológico, es el acompañamiento de un trauma, que bien o mal, que a lo mejor no lo vivió directamente alguien, pero sí tiene algún cercano o no, inclusive los que estamos fuera, que vemos día a día en redes sociales y verlo pues en la televisión, igual te pega. El granito de arena que pueda aportar los países, el acompañamiento internacional fue una parte súper fundamental. Yo creo que eso lo agradece cualquier país que haya pasado por una situación como esta. Y Aruba fue también uno de los países que fue el primero. Envió este grupo de personas de la Cruz Roja, la población, que también hicieron la recaudación de productos de primera necesidad. Siempre se va a agradecer desde el fondo del corazón toda la ayuda, porque esto no es de un día. Llevamos un mes y todavía falta, porque tenemos personas todavía en refugios que están damnificados hasta que se les pueda construir sus viviendas y vuelvan medianamente a la normalidad, que se sabe que no es fácil. Y en nuestro aeropuerto, que es nuestro aeropuerto insigne, que está ahí en Maiquetía, en el estado de La Guaira, pues está a media máquina solo para
recibir, o sea, tienen una pista provisional para recibir las ayudas humanitarias, los equipos necesarios, todo eso, mientras que se hace la reconstrucción del aeropuerto. Lo están haciendo ya, ¿no? Sí. Para hacer comercial otra vez, sí. activarlo. Sí. Ayer casualmente el ministro de Transporte, Garcés, indicó que ha sido un trabajo bastante grande la reparación del aeropuerto para que de manera fraccionada se vaya abriendo. Él dice que para que esté en su totalidad operativa, pudiesen pasar 12, 14 semanas más y de manera progresiva ir abriendo por fases el aeropuerto, que sea seguro y ordenado.